Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras simples. Cosas que suceden cuando menos las esperamos, cuando creemos que nuestro hogar es el lugar más seguro del mundo. Mi tía siempre decía que los bebés recién nacidos tienen algo especial, una luz que brilla más fuerte que la de cualquier adulto, y que esa luz puede llamar la atención de cosas que deberían quedarse en las sombras. Durante años pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, historias sin ningún fundamento real, pero cuando supe lo que le pasó a María, una joven madre de un pueblo en Oaxaca, mi forma de ver las cosas cambió por completo. Lo que ella vivió no tiene ninguna explicación normal, y les puedo asegurar que después de escuchar su historia, van a pensar dos veces antes de apagar las luces por la noche. María tenía 23 años cuando llegó su bebé al mundo. Era madre soltera y tuvo que volver a la casa de sus padres en el pueblo donde creció. Era una construcción antigua, de esas con habitaciones enormes y pasillos largos que de noche parecen no tener fin. Su cuarto estaba en la parte de atrás de la casa, justo al lado de un baño que su padre había empezado a remodelar hacía meses, pero que nunca terminaba de arreglar. Las paredes tenían grietas, el piso tenía algunos huecos, y la puerta nunca cerraba completamente. Los primeros días con el bebé fueron como cualquier otro inicio de maternidad. Noches sin dormir, llantos constantes, el cansancio de no poder descansar bien. Pero María comenzó a sentir algo extraño. Cada vez que sostenía a su hijo en brazos, tenía la impresión de que alguien más estaba en la habitación con ellos. No podía explicarlo con exactitud, pero era como si una mirada invisible se posara sobre ellos desde algún rincón oscuro. Al principio trató de ignorarlo, pensando que eran solo los nervios de ser mamá por primera vez, el agotamiento, las pocas horas de sueño. Pero esa sensación no desaparecía. Con el paso de los días se volvía más intensa. Una tarde mientras alimentaba al bebé, María sintió un frío repentino que le bajó por toda la columna. El niño dejó de tomar leche y se quedó mirando fijamente hacia la puerta del baño. Sus ojos estaban muy abiertos, como si viera algo que lo asustaba profundamente. María giró la cabeza para ver qué llamaba la atención de su hijo, pero no encontró nada. Solo estaba ahí la oscuridad de ese baño sin terminar, lleno de herramientas y materiales de construcción. Sin embargo, el bebé comenzó a llorar. No era el llanto normal de un niño con hambre o que necesita que lo cambien. Era un llanto diferente, lleno de miedo. De esos que te hacen sentir impotente porque sabes que tu hijo está sintiendo algo que tú no puedes percibir. Esa noche María no logró descansar nada. Acostó al bebé en su cuna junto a la cama y se quedó observándolo, rezando en silencio para que pudiera dormir tranquilo. El niño finalmente cerró los ojos cerca de las 2 de la madrugada. María respiró aliviada y estaba por fin dejándose llevar por el sueño cuando lo oyó. Al principio creyó que era el reloj de la sala de la casa, pero ese sonido venía de dentro del cuarto. Venía desde arriba, desde el techo. María abrió los ojos y se quedó totalmente inmóvil, escuchando con atención. El sonido era muy claro, como las agujas de un reloj antiguo, pero en su habitación no había ningún reloj. El sonido comenzó a moverse. Ahora venía de la pared lateral, después del suelo, luego desde debajo de su propia cama. Se desplazaba por todo el cuarto como si algo estuviera recorriendo el espacio, arrastrando algo pesado consigo. María sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Quiso levantarse y encender la lámpara, pero el terror la tenía completamente paralizada. El sonido continuó durante varios minutos que para ella parecieron horas enteras, hasta que de repente todo se detuvo. Silencio absoluto. María permaneció despierta el resto de la noche, abrazando a su bebé contra su pecho, esperando con desesperación que llegara la luz del día.
A la mañana siguiente les contó a sus padres sobre el sonido que había escuchado. Su madre le dijo que seguramente eran ratones en el techo o algún animal que había entrado por los agujeros del baño en construcción. Su padre revisó todo el cuarto con cuidado, pero no encontró nada. Ni rastros de animales, ni huellas, nada que explicara ese ruido, pero el sonido volvió a aparecer la noche siguiente, y la otra noche también, y la que siguió después de esa. Siempre comenzaba cuando el bebé finalmente se dormía. Siempre ese mismo tic-tac que recorría el cuarto de un extremo al otro. Los padres de María también empezaron a escucharlo. Su madre se quedó una noche completa en el cuarto con ella y su rostro se puso completamente blanco cuando lo escuchó. Intentaron rezar, colocar agua bendita en las esquinas, quemar copal. Nada lograba que se detuviera. Una madrugada, después de casi 2 semanas soportando esa situación, María estaba sentada en la cama con su hijo en brazos cuando escuchó algo completamente diferente. Un sonido que provenía del baño sin terminar. Era como el ruido que hace un pavo, ronco y profundo. María sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta del baño y vio que estaba apenas entreabierta. El sonido se hizo más intenso, más claro. Algo estaba dentro de ese baño oscuro lleno de escombros y agujeros. El bebé empezó a llorar otra vez con ese llanto de terror puro. María lo apretó fuerte contra su pecho y sintió las lágrimas cayendo por sus mejillas. Estaba cansada. Cansada del miedo constante, cansada de no poder dormir, cansada de sentir que algo quería hacerle daño a su hijo. Entonces hizo algo que jamás imaginó que sería capaz de hacer. Con la voz quebrándose pero llena de desesperación, gritó hacia el baño. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas de nosotros? El sonido del pavo se cortó de inmediato. Todo quedó en completo silencio. Un silencio tan denso y pesado que María podía escuchar claramente cada latido de su propio corazón. Pasaron 5 segundos, 10, 20 segundos de silencio absoluto, y entonces lo escuchó con total claridad. Una risa infantil, la risa de una niña pequeña, aguda y juguetona, que salía desde el interior del baño. Pero esa risa empezó a transformarse frente a sus oídos. Se fue volviendo más grave, más áspera, más vieja, hasta convertirse en la carcajada de una anciana. Una risa cruel y malvada que llenó completamente el cuarto y que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. María gritó con toda la fuerza que tenía en su cuerpo, un grito de terror absoluto que despertó a todos en la casa. Sus padres llegaron corriendo, encendieron todas las luces y la encontraron temblando violentamente en la cama, sosteniendo al bebé que lloraba sin control. Su padre tomó un palo de la escoba y entró al baño revisando cada rincón, moviendo los materiales de construcción, alumbrando con una linterna todos los agujeros del piso y las paredes. No había absolutamente nada, ni rastros, ni señales, nada que explicara lo que María había escuchado. Pero cuando su padre salió del baño, tenía el rostro empapado en sudor y los ojos muy abiertos por la impresión. Le dijo a María que por los huecos de la construcción, cualquier cosa podía haber entrado y salido sin que nadie se diera cuenta. Esa explicación no tranquilizó a nadie en la familia, pero era lo único a lo que podían aferrarse para no perder la cordura completamente. Desde esa noche terrible, los padres de María decidieron que ella no podía quedarse sola nunca más. Se organizaron para dormir en turnos en el cuarto con ella y el bebé. Su madre una noche, su padre la siguiente, a veces su hermano menor que tenía 17 años. Durante casi una semana completa todo estuvo en calma. El tic-tac no regresó. No hubo más sonidos extraños, no más risas escalofriantes. María empezó a pensar con algo de esperanza que tal vez lo que fuera que estaba ahí había decidido irse. Empezó a respirar un poco más tranquila, a dormir algunas horas seguidas, pero estaba completamente equivocada. Una noche le tocó el turno a Roberto, el hermano menor de María. Siempre había sido el más valiente de la familia, el que no le tenía miedo a nada. Mientras María dormía en la cama con el bebé a su lado, Roberto estaba acostado en un colchón en el suelo intentando quedarse dormido. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuchó un ruido en el techo de la casa.
como si algo estuviera caminando sobre las láminas y las tejas. Roberto abrió los ojos de golpe y se quedó escuchando con atención. El ruido se detuvo exactamente encima del cuarto donde estaban. Luego escuchó un aleteo fuerte y pesado, como de un ave muy grande que acababa de posarse ahí arriba. El bebé empezó a moverse inquieto en la cama, haciendo pequeños ruidos como si estuviera teniendo una pesadilla. Roberto se levantó despacio del colchón y miró hacia el techo. No podía ver nada a través del concreto y las vigas, pero sabía con certeza que algo estaba ahí. Algo que había estado molestando a su sobrino todas estas semanas. Y en ese momento preciso, Roberto tomó una decisión importante. Se levantó del colchón sin hacer ruido y salió del cuarto con mucho cuidado de no despertar a su hermana. Caminó hasta el patio trasero de la casa. Ahí estaba la escalera de metal que su padre usaba para las reparaciones del techo. La arrastró haciendo el menor ruido posible hasta recargarla contra la pared, justo debajo del punto donde había escuchado el sonido. Su corazón latía rápido, pero no era miedo lo que sentía, era coraje. Estaba harto de que esa cosa atormentara a su hermana y a su sobrino. Subió los escalones uno por uno, sintiendo cómo la escalera se movía ligeramente con su peso. Cuando llegó a la altura del techo, se asomó con mucha precaución. La noche estaba muy oscura, apenas iluminada por una luna pequeña que aparecía y desaparecía entre las nubes. Y ahí, a pocos metros de distancia, vio una figura que lo dejó helado. Era un ave, pero no era ningún ave que Roberto hubiera visto antes en su vida. Era enorme, del tamaño de un perro grande. Estaba completamente quieta, de espaldas a él, mirando fijamente hacia los árboles del terreno de al lado. Roberto no podía distinguir bien qué tipo de pájaro era en la oscuridad, pero algo en esa criatura le provocó un frío que no tenía nada que ver con el clima de la noche. Entonces, sin pensarlo dos veces, Roberto gritó con toda su fuerza: «Vete de aquí ahora mismo. Lárgate y no vuelvas nunca o te vas a arrepentir». Y soltó una serie de insultos y gritos llenos de toda la rabia que había acumulado durante semanas. Gritó por todas las noches sin dormir, por ver sufrir a su hermana, por escuchar llorar a su sobrino de terror. Gritó hasta que sintió que la garganta le ardía. El ave giró la cabeza hacia él con un movimiento lento y antinatural. Roberto no pudo ver sus ojos en la oscuridad, pero sintió su mirada clavada en él. Una mirada fría y antigua que lo atravesó como un cuchillo de hielo. Por un momento pensó que había cometido un error terrible, que esa cosa iba a lanzarse sobre él para atacarlo, pero no lo hizo. El ave extendió sus alas gigantescas, alas que parecían demasiado grandes para su propio cuerpo, y alzó el vuelo. Se elevó en completo silencio, sin hacer el ruido que hacen las aves normales cuando vuelan, y desapareció entre los árboles oscuros del fondo del terreno. Roberto se quedó ahí parado en el techo, temblando de pies a cabeza, mirando hacia donde la criatura había desaparecido. Bajó de la escalera con las piernas temblorosas y regresó al cuarto. María estaba despierta, sentada en la cama con el bebé en sus brazos, con los ojos muy abiertos por el susto. «¿Qué pasó?» «Escuché gritos muy fuertes», susurró María con voz asustada. «Ya se fue esa cosa», dijo Roberto tratando de sonar seguro. «No va a regresar». Y parecía que tenía razón. Esa noche el bebé durmió completamente tranquilo por primera vez en semanas. No hubo tic-tac en las paredes, no hubo risas escalofriantes, no hubo sonidos extraños de ningún tipo. Los días siguientes también transcurrieron en calma total. Todo parecía haber terminado por fin. Pasaron los meses sin ningún incidente. El bebé fue creciendo sano y fuerte. María finalmente consiguió un trabajo estable en el pueblo vecino y ahorró lo suficiente para rentar una casa pequeña y mudarse con su hijo. Dejaron esa casa antigua, y María juró que jamás volvería a vivir ahí. Pero la historia no termina en ese punto, porque aunque aquella criatura dejó de molestarlos por un tiempo, María nunca pudo quitarse de encima una sensación constante. Esa sensación de que algo la había marcado para siempre aquella noche, cuando escuchó la risa transformarse en su habitación. A veces, cuando su hijo ya tenía 3 o 4 años, el niño se despertaba llorando en medio de la noche diciendo que había soñado con una señora muy vieja que lo miraba desde afuera de la ventana.
María corría a revisar, pero nunca había nadie afuera. Solo la oscuridad de la noche y el silencio del pueblo. Cuando el niño cumplió 5 años, empezó a hacer dibujos extraños en la escuela. Pájaros negros con ojos rojos brillantes. Una mujer con el cabello tan largo que tocaba el suelo. Las maestras llamaron a María muy preocupadas, preguntándole si el niño estaba viendo programas en la televisión que no debería ver a su edad. María no sabía qué responderles porque ella nunca le había mostrado nada de eso a su hijo. Una noche, cuando su hijo ya tenía 7 años, María se despertó porque sintió que alguien la estaba observando fijamente. Abrió los ojos y vio a su hijo parado justo al lado de su cama, mirándola directamente en la oscuridad con una expresión vacía en el rostro. «Mamá», susurró el niño con una voz extraña. «La señora dice que muy pronto va a venir por mí». María encendió la luz de inmediato, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. Le preguntó a su hijo de qué señora estaba hablando, qué era lo que quería decir con eso. Pero el niño simplemente regresó a su cama como si nada hubiera pasado, y se durmió al instante. Al día siguiente por la mañana, el niño no recordaba haber dicho nada de eso. No recordaba haberse levantado en la noche ni haber hablado con su madre. María llamó a su hermano Roberto llorando sin control, contándole lo que había sucedido. Roberto fue a visitarla ese mismo día. Revisaron toda la casa de arriba a abajo, colocaron agua bendita en todas las entradas, rezaron juntos durante horas, pero los dos sabían en el fondo la verdad de lo que estaba pasando. Sabían que aquella cosa nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando con paciencia, esperando a que el niño creciera un poco más, esperando el momento exacto para regresar por lo que consideraba suyo. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden alejar solo con gritos o con valentía. Hay cosas que cuando te escogen como su objetivo, te marcan para toda la vida. Y no importa a dónde te mudes, o qué tan lejos intentes huir de ellas, siempre saben exactamente dónde encontrarte. María ahora vive con ese terror constante todos los días. Cada ruido en la noche la despierta sobresaltada. Cada vez que su hijo se queda en silencio por mucho tiempo, ella corre a ver qué está haciendo o pensando. Duerme con todas las luces de la casa encendidas. Nunca deja al niño solo ni por un segundo. Pero en el fondo de su corazón sabe que no es suficiente. Sabe que nada de lo que haga podrá protegerlo realmente, porque en las noches más oscuras y silenciosas, cuando todo el pueblo duerme y no se escucha ni un solo sonido, María todavía puede oírlo con total claridad. Ese tic-tac que se mueve por las paredes, ese sonido que nunca se fue del todo, que solo estaba esperando en las sombras, y cada noche que pasa el sonido se acerca un poco más a la habitación de su hijo. Historia 2. Hay verdades que no nos atrevemos a contar en voz alta, cosas que vemos pero preferimos olvidar, porque aceptarlas significaría admitir que el mundo no es como pensábamos, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que acechan en la oscuridad, esperando el momento preciso para manifestarse. Muchos dirán que son solo supersticiones, cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero cuando te sucede a ti, cuando sientes esa presencia helada en tu propia piel, ya no hay duda que valga. Ya no hay explicación racional que te consuele. Esta es la historia de Rosario, una mujer de Oaxaca que vivió algo que jamás podrá borrar de su memoria. Algo que la marcó para siempre y que, aunque pasen los años, sigue presente en su vida como una sombra que nunca se va. Todo comenzó hace 11 años, cuando Rosario tenía apenas 23. Vivía en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad de Oaxaca, uno de esos lugares donde todos se conocen y las tradiciones antiguas todavía se respetan. Las casas estaban separadas por caminos de tierra y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar tranquilo, o eso parecía. Pero los pueblos pequeños siempre guardan secretos. Siempre hay cosas que la gente sabe pero no dice. Cosas que se comentan en susurros cuando cae la noche. Rosario vivía en una casa modesta con su hijo recién nacido, apenas un bebé de 4 meses. Era su primer hijo y ella estaba feliz, aunque también agotada. El niño no dormía bien.
Se despertaba cada noche con un llanto que no era normal. No era el llanto típico de un bebé con hambre o con sueño. Era un llanto de angustia, de miedo, como si algo lo atormentara. Al principio Rosario pensó que era cuestión de tiempo, que el bebé se acostumbraría a dormir. Pero las semanas pasaban y el llanto empeoraba. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, el niño despertaba gritando, con el cuerpo rígido y los puños apretados. Sus ojos permanecían cerrados, pero sus párpados temblaban, como si estuviera viendo algo terrible en sus sueños. Rosario vivía con su abuela, una mujer mayor que había nacido y crecido en ese mismo pueblo. Era de esas mujeres que conocen los remedios antiguos, que saben leer las señales y que no dudan de lo que no se ve. Cuando vio cómo sufría el niño, su rostro se llenó de preocupación. Una tarde, mientras Rosario intentaba dormir a su hijo, llegó de visita una comadre de su abuela. Era una señora de edad avanzada, con ojos penetrantes, que parecían ver más allá de lo evidente. Se sentó en el comedor y observó al bebé en silencio durante varios minutos. Luego miró a la abuela y negó con la cabeza. «Esto no es natural», dijo con voz grave. «Alguien le está haciendo daño a este niño. Alguien que vive cerca». Rosario, que escuchaba desde la cocina, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella no creía mucho en esas cosas. Había estudiado en la ciudad, había aprendido a confiar en la medicina y en la ciencia. Pero algo en el tono de esa mujer la hizo dudar. La señora le explicó a la abuela que en el pueblo había una mujer que practicaba la brujería. No mencionó su nombre, pero dijo que vivía a pocas casas de distancia. Que esa mujer sentía envidia de las familias jóvenes, de los bebés sanos, de la felicidad ajena, y que usaba sus conocimientos oscuros para hacer daño. Le dio instrucciones precisas a la abuela, que pusiera un huevo debajo de la cama del bebé para absorber las malas energías, que colocara una tijera abierta en forma de cruz bajo el colchón, que colgara ramas de ruda en todas las ventanas y puertas, y que esparciera sal bendecida en el umbral de la entrada principal. Rosario escuchaba todo esto con escepticismo, pero su abuela tomó cada palabra muy en serio. Esa misma tarde salió a conseguir lo necesario. Preparó las ramas de ruda, consiguió la sal bendecida en la iglesia del pueblo y colocó todo exactamente como le habían indicado. Rosario la dejó hacer. Al fin y al cabo, si eso le daba tranquilidad a su abuela, no perdían nada con intentarlo. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, Rosario acostó a su hijo en la cuna. Lo arrulló con una canción que su propia madre le cantaba cuando era pequeña. El bebé se durmió tranquilo, su respiración suave y pausada. Rosario se acostó en su cama, que estaba justo al lado de la cuna. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez esa noche sería diferente, pero estaba equivocada. Cerca de las 2:30 de la madrugada, el bebé comenzó a llorar. No fue un llanto gradual, fue instantáneo, un grito agudo que rompió el silencio de la noche. Rosario se levantó de inmediato y lo tomó en brazos. El niño temblaba, su pequeño cuerpo estaba tenso como una tabla, aunque tenía los ojos cerrados. Se movían frenéticamente bajo sus párpados como si estuviera persiguiendo algo con la mirada. Rosario lo meció, intentó tranquilizarlo, pero el llanto no cesaba, y entonces lo escuchó. Pasos lentos y pesados que venían del pasillo, pasos que se acercaban a su habitación. Rosario se quedó inmóvil. En la casa solo estaban ella, su hijo y su abuela, que dormía al otro lado de la casa, y su abuela caminaba despacio, arrastrando los pies por la artritis. Pero estos pasos eran diferentes. Eran deliberados, como si alguien caminara con un propósito claro. El corazón de Rosario comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia la puerta de su habitación, que había dejado entreabierta para escuchar si su abuela la llamaba. A través de la rendija no se veía nada más que oscuridad, pero los pasos seguían ahí, cada vez más cerca. El bebé lloraba con más intensidad. Rosario lo apretó contra su pecho tratando de calmarlo, pero también buscando consuelo en ese pequeño cuerpo caliente. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Rosario contuvo la respiración,
El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto de su hijo y su propio corazón latiendo desbocado. Esperó a que alguien abriera la puerta, a que alguien dijera algo, pero no pasó nada, y entonces lo escuchó. Una respiración. Era una respiración trabajosa, como si alguien estuviera enfermo de los pulmones, como si le costara trabajo tomar aire. Pero no venía de afuera. Venía de adentro de su habitación. Venía de algún lugar cercano a ella. Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. Giró la cabeza lentamente, moviendo solo los ojos para no hacer ruido. Recorrió la habitación con la mirada. No había nadie. Solo estaban ella y su hijo. Pero esa respiración seguía ahí, cada vez más clara, cada vez más cerca. El bebé dejó de llorar de repente. Un silencio absoluto llenó la habitación. Rosario miró a su hijo, y lo que vio la llenó de terror. El niño tenía los ojos abiertos, completamente abiertos, mirando fijamente hacia el techo. No parpadeaba, no se movía. Solo miraba con una expresión vacía, como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. Rosario quiso gritar, quiso llamar a su abuela, pero cuando intentó hablar no le salió la voz. Sentía que gritaba con todas sus fuerzas, pero su boca no emitía ningún sonido. Era como si algo le hubiera robado la voz, como si una fuerza invisible le impidiera pedir ayuda. El pánico se apoderó de ella. Intentó levantarse de la cama para salir corriendo con su hijo en brazos, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada. Solo podía mover los ojos, solo podía ver, y lo que vio la hizo sentir que su corazón se detenía. En la esquina más oscura de la habitación, junto al ropero viejo que había heredado de su madre, había una figura. No era completamente visible, pero estaba ahí. Era la silueta de una persona, pero deformada, como si estuviera agachada en una posición antinatural. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero sabía que esa cosa la estaba mirando. Podía sentir su mirada clavada en ella, estudiándola, observándola. La figura comenzó a moverse. No caminaba, se arrastraba, se movía por el suelo como un animal, lenta pero deliberadamente, acercándose cada vez más a la cama donde Rosario estaba sentada con su hijo en brazos. Rosario quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero estaba completamente paralizada. Solo podía observar cómo esa cosa se acercaba. Solo podía sentir el terror absoluto que la invadía, y entonces sintió algo helado tocar sus pies descalzos. Eran manos frías como el hielo, con dedos largos y huesudos que se aferraban a sus tobillos. Rosario no podía verlas, pero las sentía perfectamente. Sentía cómo esos dedos subían lentamente por sus piernas, por sus rodillas, por sus muslos. Subían hacia donde tenía a su bebé. No, por favor, no. Rosario luchó con todas sus fuerzas contra la parálisis. Intentó mover los brazos, intentó apretar más a su hijo contra ella. Y aunque su cuerpo apenas respondía, logró aferrarse al bebé con más fuerza, pero esas manos siguieron subiendo. Y cuando llegaron a los brazos de Rosario empezaron a jalar. Jalaban al bebé, intentaban quitárselo. Rosario sintió una fuerza sobrenatural tratando de arrancarle a su hijo de los brazos. Era una fuerza que no se podía combatir, una fuerza que no era de este mundo. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de retener al niño. Sentía que en cualquier momento iba a ceder, que iba a perder el agarre y esa cosa se llevaría a su bebé. Lágrimas caían por su rostro. En su mente rezaba desesperadamente. Rezaba todas las oraciones que se sabía, todas las que le había enseñado su abuela. Le pedía a Dios, a la Virgen, a todos los santos que la ayudaran, que no dejaran que se llevaran a su hijo, que hicieran algo. Rosario apretó los dientes y jaló a su bebé hacia ella con una fuerza que no sabía que tenía. Luchó contra esa presencia invisible con todo su ser. No iba a dejar que se llevaran a su hijo. No iba a permitirlo. Y de pronto todo cesó. La presión en sus brazos desapareció. Las manos heladas se esfumaron. La respiración rasposa se detuvo. La figura en la esquina ya no estaba ahí. Rosario podía moverse de nuevo. Se quedó sentada en la cama, temblando de pies a cabeza,
abrazando a su hijo con tanta fuerza que temía lastimarlo. El bebé dormía tranquilamente ahora, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero Rosario sabía que no lo había sido. Sabía que lo que acababa de vivir era real, tan real como el sudor frío que empapaba su cuerpo y las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Se quedó así hasta que amaneció, sin atreverse a cerrar los ojos, sin atreverse a moverse, solo esperando a que llegara la luz del día, porque la oscuridad ya no era segura. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, Rosario salió de su habitación con su hijo en brazos. Encontró a su abuela ya despierta en la cocina, preparando café. Cuando la abuela vio el rostro de Rosario, supo inmediatamente que algo había pasado. Rosario le contó todo, cada detalle: los pasos, la respiración, la figura en la esquina, las manos heladas. Su abuela escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando Rosario terminó de contar lo sucedido, su abuela se santiguó 3 veces y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo difícil. Luego tomó las manos de Rosario entre las suyas y la miró directamente a los ojos. «Lo que está aquí es muy fuerte, mija», dijo con voz temblorosa. «Más fuerte de lo que pensé. Esa mujer te tiene mucha envidia. Envidia de tu juventud, de tu hijo, de tu felicidad. Y ha enviado algo muy oscuro para hacerles daño». Rosario sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una de las sillas de la cocina, aún con su bebé en brazos. Su abuela fue a su habitación y regresó con una bolsa pequeña, llena de hierbas secas, y un rosario viejo de madera. Esa misma mañana, apenas salió el sol por completo, la abuela de Rosario fue a buscar a la señora que les había dado los consejos. La encontró en el mercado del pueblo y le contó lo que había pasado. La señora palideció al escuchar el relato. Negó con la cabeza varias veces y le dijo a la abuela que lo que había en esa casa era algo que ella no podía combatir sola. «Necesitan hacer más protecciones», le dijo, «mucho más, y necesitan alejar al niño de aquí cuanto antes». La señora le dio más instrucciones: que envolvieran al bebé en una camisa que hubiera usado el padre del niño, que no sacaran al niño de la casa después de que oscureciera, que pusieran agua bendita en todas las esquinas de la habitación donde dormía el bebé, que quemaran copal todas las noches antes de dormir, y que rezaran el rosario completo cada día, sin falta. La abuela de Rosario hizo todo al pie de la letra. Consiguió más agua bendita en la iglesia, compró copal en el mercado, le pidió a Rosario que fuera al campo donde trabajaba el padre del niño para conseguir una de sus camisas. Rosario hizo todo lo que le pidieron, aunque una parte de ella todavía quería creer que había sido solo una pesadilla, una alucinación producto del cansancio. Pero esa noche, cuando volvió a acostarse con su hijo, supo que no había sido su imaginación. El bebé se durmió tranquilo al principio, arrullado por las oraciones que la abuela rezaba en voz alta desde la sala. Rosario se acostó también, agotada por la falta de sueño y el miedo constante. Esta vez dejó una veladora encendida en su habitación. No quería estar en completa oscuridad. Las horas pasaron. El bebé dormía profundamente. Rosario comenzaba a relajarse, a pensar que tal vez las protecciones estaban funcionando. Tal vez esa cosa no volvería, pero cerca de las 3 de la madrugada, la veladora comenzó a parpadear. La llama se agitaba como si hubiera una corriente de aire, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Rosario abrió los ojos y observó la vela con atención. Su corazón comenzó a acelerarse. La llama se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad total. Rosario se incorporó en la cama, buscando con la mano el encendedor que había dejado en la mesita de noche, pero antes de que pudiera encontrarlo, escuchó de nuevo esa respiración. Esta vez era más fuerte, más clara, como si estuviera justo al lado de su cama. Rosario se quedó paralizada, con la mano extendida buscando el encendedor en la oscuridad. Su respiración se aceleró. Podía escuchar perfectamente esa otra respiración, trabajosa y rasposa, mezclándose con la suya, y entonces sintió que algo jalaba las cobijas de su cama.
No fue un jalón fuerte. Fue suave, casi delicado, como si alguien estuviera tratando de destaparla sin despertarla. Rosario aferró las cobijas con ambas manos, jalándolas hacia ella. Pero la fuerza del otro lado era más fuerte. Poco a poco, las cobijas se deslizaban hacia el borde de la cama. Rosario abrió la boca para gritar, pero de nuevo su voz no salió. Era la misma sensación de la noche anterior, como si algo le hubiera robado la capacidad de hacer ruido. Solo podía quedarse ahí, jalando las cobijas con todas sus fuerzas, sintiendo cómo algo del otro lado también jalaba. Entonces escuchó un sonido que nunca olvidaría. Era una risa baja, gutural, que no sonaba humana. Era una risa que helaba la sangre, que hablaba de maldad pura. Las cobijas fueron arrancadas de sus manos de un solo jalón. Rosario quedó expuesta en la cama, temblando de terror. Podía sentir una presencia muy cerca de ella. Podía sentir que algo la observaba en la oscuridad, y entonces sintió un aliento helado en su cara. Era un aliento que olía a tierra mojada, a podredumbre, a cosas muertas. Rosario cerró los ojos con fuerza, rezando en su mente, pidiendo protección. Sentía ese aliento moverse alrededor de su rostro, como si algo estuviera estudiándola, oliendo su miedo. Luego sintió que algo tocaba su cabello. Dedos helados se enredaban en sus mechones, jalando suavemente. Rosario quería moverse, quería correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizada de nuevo. Los dedos bajaron por su cuello, rozando su piel con un frío que quemaba. Rosario sintió que iba a desmayarse del terror. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Y justo cuando sentía que no podía soportarlo más, que iba a perder la cordura, escuchó la voz de su abuela. La abuela había despertado. Había sentido que algo andaba mal. Caminaba por el pasillo hacia la habitación de Rosario, rezando en voz alta, con su rosario en las manos. Su voz temblaba pero no se detenía. Rezaba con una fuerza que venía del miedo, del amor por su nieta y su bisnieto. En el momento en que la abuela entró a la habitación con una vela encendida en la mano, todo cesó. La presión sobre Rosario desapareció. El aliento helado se esfumó. Rosario pudo moverse de nuevo. Se lanzó hacia la cuna donde dormía su bebé y lo tomó en brazos. El niño estaba bien. Dormía tranquilamente. Pero Rosario estaba destruida. Temblaba de tal manera que apenas podía tenerse en pie. La abuela la abrazó a ella y al bebé. Las 3 generaciones permanecieron así, abrazadas en medio de esa habitación, mientras la abuela seguía rezando sin detenerse. Esa noche ninguna de las 2 durmió. Se quedaron en la sala con todas las luces encendidas, con el bebé entre ellas, esperando a que amaneciera. La abuela seguía rezando, y Rosario solo podía abrazar a su hijo, mirando hacia las sombras de la casa, esperando a que algo saliera de ellas. Cuando llegó el día, la abuela le dijo a Rosario que tenían que irse de esa casa, que no era seguro quedarse ahí, que lo que fuera que las estaba atacando era demasiado fuerte y no se iba a detener. Rosario no discutió. Sabía que su abuela tenía razón. Esa misma tarde empezaron a empacar sus cosas. No tenían mucho dinero, pero la abuela tenía una hermana que vivía en otro pueblo, cerca de Tlaxiaco. Le llamó y le contó lo que estaba pasando. La hermana les dijo que podían quedarse con ella el tiempo que necesitaran. En 2 días habían empacado todo lo esencial. Rosario cargó a su hijo, tomó las pocas maletas que tenían y salió de esa casa sin mirar atrás. Su abuela cerró la puerta con llave y las 2 se fueron caminando hacia la parada de autobuses, dejando atrás ese lugar que se había convertido en una pesadilla. Durante el viaje en autobús, Rosario se permitió relajarse un poco. Pensó que al alejarse de ese pueblo, al dejar atrás esa casa, también dejarían atrás lo que las había estado atormentando. Pensó que en el nuevo pueblo estarían seguras, que podrían empezar de nuevo sin miedo, pero estaba muy equivocada. La casa de la tía de su abuela era pequeña pero acogedora. Estaba en las afueras de Tlaxiaco, rodeada de campos y con vecinos a cierta distancia. La tía las recibió con los brazos abiertos y les preparó una habitación para que durmieran juntas.
Esa primera noche, Rosario se sintió en paz por primera vez en semanas. Acostó a su bebé. Rezó como le había enseñado su abuela y se durmió casi inmediatamente, agotada por todo lo vivido. Pero a las 3 de la madrugada, el bebé comenzó a llorar de nuevo. Rosario despertó sobresaltada. No podía ser, no podía estar pasando de nuevo. Tomó a su hijo en brazos y lo meció, tratando de calmarlo. Pero el llanto era igual que antes. Era un llanto de terror, de angustia, y entonces lo escuchó de nuevo. Esa respiración rasposa no venía del pasillo esta vez. Venía de adentro de la habitación. Venía de la misma esquina donde siempre había estado. Rosario sintió que el mundo se le venía encima. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No era posible. Se habían mudado. Habían dejado ese lugar. ¿Cómo era posible que esa cosa las hubiera seguido? La respiración se hacía más fuerte. Rosario podía sentir esa presencia acercándose. Esta vez ni siquiera trató de gritar. Sabía que no podría. Solo abrazó a su hijo con todas sus fuerzas y rezó. Rezó hasta que amaneció. Rezó hasta que su voz se volvió ronca. Y la cosa permaneció ahí, en esa esquina, observándola toda la noche. Cuando su abuela despertó y la encontró temblando en la cama con el bebé en brazos, supo lo que había pasado. No hacía falta que Rosario dijera nada. El terror en sus ojos lo decía todo. «Esa cosa nos siguió», dijo Rosario con voz quebrada. «No importa a dónde vayamos, nos va a seguir». Su abuela se derrumbó. Por primera vez Rosario la vio llorar. La mujer fuerte que siempre tenía una solución, que siempre sabía qué hacer, estaba llorando de impotencia. Durante las siguientes semanas visitaron a varias personas que conocían de estos asuntos. Fueron con curanderos, con rezanderos, con gente que decía poder ayudarlas. Algunos les hicieron limpias con hierbas y humo. Otros les dieron amuletos y protecciones. Otros simplemente negaron con la cabeza y les dijeron que lo que tenían encima era muy fuerte, demasiado fuerte. Uno de los curanderos, un hombre muy mayor del pueblo de San Martín, Huamelulpam, les dijo algo que las aterrorizó aún más. Les dijo que alguien había hecho un trabajo muy oscuro en contra de ellas, que habían usado objetos personales de Rosario para atarla a un espíritu maligno, y que ese espíritu no se detendría hasta conseguir lo que quería. «¿Y qué es lo que quiere?», preguntó Rosario, aunque temía la respuesta. El curandero la miró con tristeza. «A tu hijo», respondió. Rosario sintió que se desmayaba. Su abuela tuvo que sostenerla. El curandero les explicó que había formas de debilitar la conexión, de crear barreras de protección más fuertes, pero les advirtió que nada de lo que hicieran eliminaría completamente el peligro. El trabajo que les habían hecho era de los más oscuros que había visto, y la persona que lo había hecho tenía mucho poder. Les dio instrucciones muy específicas, que bañaran al niño con agua preparada con ciertas hierbas cada 3 días, que Rosario llevara siempre un amuleto que él mismo preparó, que nunca dejaran al niño solo, ni siquiera durante el día, que rezaran constantemente, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, regresaran al pueblo donde vivían antes. Rosario y su abuela hicieron todo lo que les dijo. Siguieron cada instrucción al pie de la letra. Y las cosas mejoraron un poco. Los episodios se volvieron menos frecuentes. El bebé ya no lloraba todas las noches. A veces pasaban 2 o 3 días sin que nada sucediera, pero nunca desaparecieron por completo. Cada cierto tiempo, esa presencia regresaba. No siempre de la misma forma. A veces eran solo sombras que Rosario veía con el rabillo del ojo. Otras veces era esa respiración en medio de la noche. Y en las peores ocasiones, sentía esas manos heladas tocándola mientras dormía, recordándole que seguía ahí. Los meses se convirtieron en años. El bebé creció y se convirtió en un niño. Rosario nunca le contó lo que había vivido cuando él era pequeño. No quería asustarlo. Pero el niño sabía que algo no estaba bien. Desde muy pequeño hablaba de una señora que veía en su habitación. Una señora que no hablaba, que solo lo miraba desde la esquina. Al principio Rosario pensó que era su imaginación, que era normal que los niños pequeños tuvieran amigos imaginarios.
Pero cuando el niño empezó a describir exactamente la misma esquina donde Rosario siempre había sentido la presencia, supo que no era su imaginación. El niño crecía con miedo. No quería dormir solo. Tenía pesadillas constantes. Despertaba gritando, diciendo que la señora se acercaba mucho a él, que intentaba tocarlo. Rosario dormía con él todas las noches, protegiéndolo como podía, rezando hasta quedarse dormida. Visitaron a más curanderos, hicieron más limpias, pusieron más protecciones. Nada funcionaba del todo. La cosa seguía ahí, apegada a ellos como una sombra que nunca se iba. La abuela de Rosario enfermó cuando el niño tenía 6 años. Los doctores dijeron que era su corazón, que estaba muy débil, pero Rosario sabía que era más que eso. Su abuela se estaba consumiendo por el peso de todo lo que habían vivido, por el miedo constante, por la impotencia de no poder proteger completamente a su bisnieto. Porque hay fuerzas en este mundo que no se pueden vencer. Hay maldades que no se pueden destruir. Y hay cosas que una vez que te encuentran, nunca te sueltan. Rosario vive cada día sabiendo esto. Vive cada noche rezando para que ese día no sea el último. Para que mañana su hijo siga a salvo. Pero la certeza de que algún día esa protección fallará, la persigue como una sombra. Y esa es la parte más aterradora de todo. No es no saber qué va a pasar. Es saber exactamente qué va a pasar. Y no poder hacer nada para evitarlo. Solo esperar y rezar para que ese día nunca llegue, aunque en su corazón sabe que llegará. Siempre llega,